Desde nuestro subsuelo surge una fuerza que impulsa el desarrollo de Guatemala, la minería responsable y moderna. Es la historia de miles de guatemaltecos que cada día transforman su trabajo en progreso, oportunidades y futuro. Una industria que combina conocimiento, tecnología y compromiso con el país. El sector minero tiene un enorme potencial. Podemos ser el motor de la economía de Guatemala. Podemos generar aproximadamente 27,000 empleos directos e indirectos en un plazo muy corto. Empresas como Phoenix Nickel, Element 28, Pan American Silver y Era Dorada son una muestra de cuánto puede representar la minería en el país. Solo con níquel, plata, oro y zinc, Guatemala podría ver fortalecida su economía con aportes anuales en regalías de más de 646 millones de quetzales. Esto se traduce en oportunidades y desarrollo para miles de familias. Es necesario que con más transparencia estos fondos lleguen de manera más directa a las comunidades y sea más visible el beneficio que las regalías tienen para ellas. Con la reactivación de proyectos emblemáticos, la minería podría representar hasta el 3% del PIB nacional. Cada proyecto es una oportunidad para innovar, generar empleo digno y construir un país más fuerte y sostenible. Y no se trata solamente de cifras. Desde Grenat impulsamos el diálogo minero, un espacio de encuentro entre empresas, comunidades, sociedad civil, gobierno y cooperación internacional. Este diálogo es un compromiso con la transparencia, el respeto y la construcción conjunta del futuro. Somos una minería que promueve los derechos humanos, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Porque el desarrollo solo es verdadero cuando se comparte, se escucha y se cuida lo que nos une, nuestra tierra y nuestra gente. Somos parte del desarrollo, del progreso y del futuro de Guatemala. Somos minería, somos trabajo, somos diálogo, somos desarrollo, somos Guatemala. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar en el que estamos abordando el tema de derechos humanos en el marco de la actividad minera en Guatemala. Queremos contarles que este es un ciclo de de 3 webinars que vamos a tener a lo largo del mes de agosto, mes que se ha dedicado a la minería. Agosto es el mes del minero en Guatemala. Entonces queremos honrar el trabajo de las personas que están en los diferentes proyectos mineros del país. También en ese contexto hemos preparado estos ciclos de formación y para esto quisiera darle la bienvenida a nuestro primer speaker en esta jornada de webinars. Hoy nos acompaña Felipe de la O, oficial de Derechos Humanos en Pan American Silver, quien es maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y maestro también en Periodismo y licenciado en Ciencia Política por el ITAM. También ha trabajado para UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones, la Universidad Autónoma de México e IFC. Así que bienvenido, Felipe, y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Adelante. No, muchísimas gracias, estimada Leslie. Muchas gracias a todos los colaboradores de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras de Guatemala, de la Cámara de Industria. Estoy muy emocionado, les agradezco el tiempo que nos están regalando. Es para mí más que un gusto, es un honor poder dialogar con ustedes en ocasión pues del mes de la persona dedicada a minería. Eh, quiero compartirles esta presentación. Leslie ya la tiene por si a alguno de ustedes les llega a interesar. Y les quiero proponer que hablemos de la narrativa en torno de la minería a partir de una premisa. Eh, yo, yo trabajo para Pan American, pero mis jefes no solo son los de Pan American Silver, mis jefes son todos nuestros compañeros y compañeras que trabajan en minería y nuestras comunidades de interés.
Yo tengo la convicción absoluta de que hablar de minería en el futuro solo puede ser posible si entendemos el extraordinario compromiso que tiene que haber en la industria en el tema de respeto a los derechos humanos. Eh, Muy rápido, eh, yo lo que les quiero proponer es que no solo hablemos de la minería como una actividad adicional o una actividad económica. La minería posibilita la civilización. La verdad de las cosas es que si no se cultivó, se extrajo. Entonces, sí somos la actividad central en que hace posible la civilización. Porque, pues en temas de salud, o sea, la jeringa implica metal, ¿no? En temas de alimentación, de vivienda, pues las casas implican, bueno, con la única excepción creo que de Canadá que construyen con madera, pero de todas formas el martillo implica metal. Eh, el futuro de la civilización, incluso en la exploración espacial, solo va a ser posible si entendemos la forma de hablar de minería. Eh, y en este sentido, ¿por qué hablar de derechos humanos en una empresa, en empresas globales de minería y en empresas guatemaltecas de minería? Yo quiero referirme no a los precios, que están muy altos ahorita, no a la historia de la minería, sino entender la narrativa de la minería, que es compleja, que por supuesto se da en un contexto de escepticismo en muchos de nuestros países, pero quiero centrarme en lo más importante que puede haber en cualquier empresa de minería, las personas. Yo creo que es importante hablar de minería porque las personas, ustedes, son quienes nos van a llevar al futuro y porque entienden que hablar de derechos humanos no implica solo reducir riesgos, sino implica la posibilidad de obtener una licencia social generando confianza y generando liderazgo responsable. La verdad de las cosas es que he aprendido en estos últimos años que me he dedicado a colaborar con actividades de minería, a entender lo extraordinario que es el trabajo de la minería contemporánea, legal, bien realizada. O sea, la minería es capaz de mover montañas, ¿sí? Pero con un sentido de responsabilidad y eso implica necesariamente la parte central de esta presentación que tiene que ver con respeto a los derechos humanos. Porque además, la mayoría de ustedes se van a encontrar con un futuro incierto, complejo, en donde les van a pedir resultados extraordinarios con la única posibilidad de hacerlo con sus equipos. Entonces, el futuro de la minería es responsable en la medida en que las personas correctas entiendan y comprendamos y compartamos un valor fundamental. En minería, el valor fundamental es la persona. Las personas tienen que estar en el centro como individuos, como personas, como grupos, pero también como comunidades. La actividad minera no solo puede generar beneficios financieros, tiene que generar valor a todos los interesados durante todo el proceso del ciclo, ¿sí? Entonces, algunas de las buenas prácticas en derechos humanos que yo les quiero compartir, con esto quiero empezar así como en las películas de Bond, como en el tráiler, sí tiene que ver con orientación clara sobre políticas. Miren, una empresa, por supuesto que tiene que respetar la ley y tiene que hacerlo puntualmente, pero en minería la verdad de las cosas es que siempre se va a esperar un poco más. De ahí la importancia de tener políticas y procedimientos en temas específicos que en este caso, por supuesto, tiene que ver con derechos humanos, pero también con medio ambiente, con agua, entre otros, por supuesto, con patrimonio cultural, con respeto a los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Tenemos que establecer mecanismos eficientes, eficaces y accesibles para recibir quejas y comentarios, ¿sí? Tenemos que generar, y esto es quizá el reto del futuro no técnico de la minería, generar reportes confiables
y creíbles de debida diligencia en derechos humanos, incluyendo los temas ambientales y de agua, así como tratar con respeto a las personas defensoras de los derechos humanos y a los propios periodistas o incluso a los activistas. Eh, y una cosa adicional, cuando yo platico muchas veces de estos temas con personas que tienen 20, 25 años en minería, dicen, oye, yo tengo toda la experiencia en minas y es la primera vez que me hablan de derechos humanos como una actividad fundamental. Bueno, es que esto está cambiando mucho, ¿sí? Y yo quisiera empezar con entender la narrativa sobre la minería en el país. Y para hablar de esa narrativa, pues empecemos a hablar de derechos humanos. Esta gráfica me gusta a veces compartirla. Es una gráfica sobre el estudio de la encuesta mundial de valores. Es un estudio que se hace muchos años en las universidades de Michigan y Harvard. Es el estudio más grande de opinión pública a nivel mundial. Y hacen una pregunta muy sencilla que a mí me gusta compartir al inicio. ¿Ustedes creen que los derechos humanos se respetan en su país? Eh, yo lo pregunto en México y pues la verdad me dicen obvio no, ¿verdad? Pero los datos duros de Guatemala, pues, son también muy claros, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, en el caso de Guatemala, 7% de las personas piensan que se respetan los derechos humanos mucho, ¿no? Eh, Menos del 40, por ahí del 40%, piensan que se respetan mucho algo. El número no importa tanto, lo que está claro es que la mayoría de las personas en Guatemala, como la mayoría de las personas en Latinoamérica, eh, probablemente no solo piensen, sino también tengan pruebas de que no se respetan los derechos humanos en sus comunidades hacia ellos mismos. Y en ese contexto, la minería es reconocida como una industria que genera empleos, ¿sí? Pero no es reconocida como una industria Sí, que genera desarrollo. un ratito, Eh, mi amor, ¿sí? ¿Eh? Todavía no llegamos a esa confianza, pero me puedo esperar. Este, la minería tiene que ver con la creación de empleos, pero como les quiero proponer, tiene que ver también con el futuro. Eh, eh, quisiera preguntarles qué viene a su mente cuando hablamos de derechos humanos. ¿Alguien que quiera participar con toda confianza? ¿Quieran participar? Eh, en Chile hicieron recientemente los colegas de la Unión Europea, sus colegas de Datavoz, un estudio y preguntaron qué situaciones cree que podrían considerarse como vulneraciones a derechos humanos cometidas por empresas que operan en su región. Estos son los datos que tienen que ver con empresas de minería. Y Chile es un país con una gran tradición minera, ¿no? El crecimiento de Chile está en gran medida basado en el cobre y en Perú también están creciendo una barbaridad, 5 o 7% anual, gracias al creciente eh, pues, empuje de la actividad minera. Pero, pero este empuje no solo es crecimiento y desarrollo, también tiene retos, ¿no? Y en Chile la gente piensa, bueno, las violaciones o los abusos relacionados con derechos humanos tienen que ver con, por supuesto, explotación, con horarios extensivos, con maltrato. Curioso que en este país la mayoría está relacionado con temas laborales, pero el tema de derechos humanos tiene que ver con mucho más. Por eso quiero hablar de derechos humanos hoy. A veces yo ponía en esta presentación una lámina sobre el hombre del cobre, que es pues un chileno por ahí del año 500 que fue calcificado por un derrumbe. Es una historia, o sea, sin duda tuvo un sufrimiento muy fuerte, pero eso fue casi 1500 años, que está en el Museo de Historia Natural, ¿no? Eso luego a veces lo quité porque se deprime, pero vale excusa para decir que la actividad minera es milenaria en la historia de la civilización y la historia de los derechos humanos, como vamos a ver, es súper reciente. Es algo de menos de 100 años. Es tan reciente como que la mayoría de nosotros cuando nacimos, el medio ambiente no era considerado un derecho humano, mucho menos un derecho colectivo. Y eso habla de lo rápido que está pasando. Las personas que se dedican a la actividad minera saben que vienen tecnologías y cambios muy fuertes.
extraordinarios. Bueno, también desde el área de las ciencias sociales, en cuanto al conocimiento, vienen cambios importantes porque esto es progresivo. Prometo ser muy breve, porque siempre me gusta compartirles una cosita como teórica. Cuando hablamos de derechos humanos, a mí me gusta decir, piensen solo en una sola palabra. Derechos humanos tiene que ver con dignidad en el trato hacia las otras personas y hacia nosotros mismos. Tiene que ver con dignidad, eh, no con tolerancia, porque tolerancia significa que un día nos hartamos y rompemos la relación. No, dignidad tiene que ver con el reconocimiento del otro como con una perspectiva de empatía y de comprensión, de reconocimiento de la otra persona en sus valores, en su contexto y en su propia historia, ¿sí? Porque eh, digamos, algunos abogados que son fanáticos de esta idea de el velo de la ignorancia, de que todos debemos de ser iguales ante los ojos de la ley, pues la verdad de las cosas es que eso pues no es posible, ¿no? Porque no es lo mismo haber nacido en Zimbabue que haber nacido en la bonita ciudad de Tlalnepantla, de donde yo soy, que haber nacido en Ciudad de Guatemala, ¿no? Los contextos son diferentes, las historias son diferentes y la posibilidad de desarrollo es diferente. Lo que debemos de intentar es tener un mecanismo igualador a partir del reconocimiento de la dignidad de todos y cada uno de nosotros como personas, lo cual nos lleva a que la forma de expresar en dos palabras derechos humanos tiene que ver eh, eh, con solo dos palabras que tienen que ver que son principios y normas de conducta de reconocimiento de la dignidad del otro. Por supuesto, las características de los derechos humanos son muchas de estas que les estoy compartiendo aquí, inherentes, universales, exigibles. Pero a mí me gusta sintetizarlo, el reconocimiento de los derechos humanos en nosotros, en las demás personas y en nuestras comunidades, es lo que nos permite ser personas y alentar una civilización. Entonces, por supuesto que muchos hablan de olas de derechos humanos, de que todo empieza con, algunos abogados piensan que debemos de empezar a hablar con olas como todo empezó con el reconocimiento de los derechos a la vida, al nombre, a la persona, de la integridad, ¿no? Con la abolición de la esclavitud. O sea, tan fácil como hace 160 años había esclavos en Estados Unidos. Eh, eh, una segunda ola que tiene que ver con derechos eh, colectivos como la educación, ¿no? La salud, eh, la seguridad social, y una tercera ola que tiene que ver ahora con derechos colectivos como el reconocimiento explícito eh, del medio ambiente. Pero más allá de eso, por supuesto, todas nuestras constituciones, la Constitución de Guatemala que me he enfocado a leer últimamente, están muy enfocados a poner los derechos humanos de forma escrita, ¿no? Y eso está muy bien. También, por supuesto, hay un marco muy, muy sólido que no quiero entrar en eso, pero yo quisiera más bien relacionar como la parte internacional. Pues todo empezó en el 48 realmente, real y formalmente, a nivel internacional, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, del 48 para acá, dense cuenta, menos de 100 años. O sea, algunas personas todavía viven de ese entonces, lo cual significaba que cuando nacieron, vivían en un entorno en donde los derechos humanos no eran reconocidos más allá de las constituciones de algunos países. Eh, por supuesto, más allá de esa declaración, hay varias convenios y acuerdos internacionales. Son medio complejos, por eso luego los abogados cobran tantísimo dinero. Pero pues, digamos que los más importantes son los convenios de la OIT, por supuesto el 169 que tiene que ver con el proceso de consulta. Yo quisiera arrancar como una especie de triunvirato jurídico y normativo que tiene que ver con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, eh, sobre la declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales de la OIT y las líneas directrices de la OECD. ¿Por qué estos son importantes?
Los principios rectores surgen de una idea de un profesor de Harvard, este, John Ruggie. La verdad, era un poco aburrido, pero muy profundo, ¿no? Él inventó esta idea de respetar, proteger, mitigar y convenció a Kofi Annan, en aquel entonces secretario general de la ONU, de una cosa muy importante. Los derechos humanos son tan importantes que no son del ámbito exclusivo del Estado, de los estados y de los gobiernos. Las empresas también tienen una responsabilidad y una acción en todas las actividades de respeto a los derechos humanos. La OIT, por supuesto, los temas laborales, y la OSD, aunque algunos países no lo son, da un marco muy claro sobre el proceso de elaboración de los reportes de debida diligencia en derechos humanos, que para fines prácticos tiene que ver con la evaluación de potenciales riesgos de la actividad a, eh, a la actividad, ¿cómo se llama? A la actividad de las empresas. Eh, Con estos tres documentos que además vienen adjuntos, si ustedes los quieren consultar, pues están a sus órdenes y los pueden ahondar en ellos. Como les comento, aquí nos está cayendo el diluvio, entonces espero que la energía eléctrica mexicana no falle, pero bueno, este, ya saben, eso pasa cuando construyes una ciudad en medio de un lago y luego el drenaje no funciona y el doble niño y todas estas cosas. Por eso el trueno no es aquí el dios de la lluvia era Tlaloc, pero se enojó, no es Thor. Bueno, yo les hablaba de la primera palabra importante es dignidad, ¿no? Las dos palabras importantes en derechos humanos son principios y normas. Eh, Tres palabras que nos importa mucho es respetar, proteger, mitigar. Respetar, proteger, mitigar es el centro de la agenda en derechos humanos. ¿Por qué respetar, proteger, mitigar? Son los tres pilares de los principios rectores de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Proteger. Proteger tiene que ver con el deber del Estado. El Estado, en tanto monopolista de la fuerza pública legítima, es quien tiene el deber de proteger, prevenir, investigar, sancionar, reparar los abusos de derechos humanos cometidos no solo por el propio Estado o las autoridades, sino también por las empresas cuando sea el caso, ¿sí? La parte que nos toca a las empresas, respetar los derechos humanos. Respetar los derechos humanos tiene que ver con no solo acatar la ley, tiene que ver con entender que hay actividades que generan impactos muy importantes y que generan o pueden generar transformaciones en la comunidad. Sí, por supuesto, actividades extractivas como agricultura, pero o minería, por supuesto, pero también industrias que van a cambiar la forma en que entendemos la civilización, como las empresas de alta tecnología. Eh, y el tercer pilar tiene que ver con el esfuerzo de reparar y mitigar. El tercer pilar tiene que ver con esta idea de que cuando hay daños es posible y necesario no solo sancionar a quien los haya cometido, sino procurar la reparación del daño en la medida de lo posible. Por supuesto que eso no solo tiene que ver con sanciones o procesos económicos. Muchas veces eso no es ni siquiera lo más importante. La reparación y la mitigación tiene que ver con, en la medida de lo posible, la restauración de la circunstancia originaria de dignidad de la persona. Entonces, si ustedes saben y les preguntan, oye, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos con las empresas? Pues con toda confianza le pueden decir, mira, tres palabras. La primera, dignidad, que es el trato digno de las personas. La segunda, normas y principios generales de conducta del reconocimiento de la dignidad de la persona. Y tres palabras, respetar, proteger, mitigar. Y como les decía, la actividad minera es milenaria, ¿sí? Voy a hacer algún referente a nuestra empresa, porque si bien estoy en el proceso de conocer más de la gremial y del bonito país de Guatemala, pues voy a hablar de lo que conozco.
¿no? Nosotros, a partir de 2019, tenemos una política de derechos humanos que es pública, la pueden consultar y compartir, y que significa un compromiso público que además fue actualizada recientemente en mayo, el compromiso de estamos siempre dispuestos a dar un paso más. Es decir, no solo respetamos la ley, sino queremos hacer un compromiso público de tres cosas al menos yo diría tres cosas adicionales. Todo el ciclo operativo de la actividad minera hacia nuestras comunidades, ¿sí? Pero también de absoluto respeto, perdón, de absoluto compromiso de respeto a los derechos humanos. Y esto tiene que ver con, no es un tema de solo una política o de una norma, tiene que ver con, hacemos un esfuerzo de dialogar y de capacitar y de formar en temas de respeto a los derechos humanos a nuestros colaboradores. Desde nuestro director que habla de derechos humanos, pero me gustan dos frases que he escuchado de una ingeniera en Chile que decía, ya entendí esto de los derechos humanos, tiene que ver con que todos los días la faena tiene que ser bonita. Sí, y me gustó esa expresión porque significa que la verdad de las cosas, la actividad minera es demandante, ¿no? Algunas personas, sobre todo en minas lejanas, pues tienen que quedarse y tienen unas jornadas muy retadoras de 5 por 2, ¿no? Es ya de 10 por 4, ¿no? No es fácil, es muy demandante la actividad minera. Eh, y por eso es que la jornada tiene que ser bonita. Y nadie, no solo no quiere nadie invertir en una empresa que no respete los derechos humanos, nadie va a querer colaborar, ¿no? Entonces, por eso la faena tiene que ser bonita y algo que nos enorgullezca. Eh, en La Colorada, que es una mina que existe en México, decían, ya entendí. Esto significa, respetar los derechos humanos significa que yo no soy invisible, ¿no? Significa que a mí siempre me deben de ver, que no puedo no ser ignorada. Eh, por supuesto, pueden aquí haber muchas otras ideas, pero lo que me importa es que esto de los derechos humanos no es algo vago, etéreo, no tiene que ser algo aplicado en nuestra vida cotidiana. Y en este sentido, es una buena práctica en toda actividad de alto impacto definir lo que se llama derechos humanos destacados. Un colega suyo de Guatemala, Camilo, me decía, no me gusta esta de la traducción de derechos humanos salientes, porque la palabra en inglés es salient human rights. eh, ¿Que no hay algo mejor? Y él me proponía derechos humanos destacados, y creo que tiene toda la razón. Y en nuestra empresa, y es una propuesta para cualquier actividad minera, hemos definido 7 derechos humanos salientes más el tema de seguridad. Estos derechos humanos destacados tienen que ver con, o sea, todos los derechos son importantes, pero a estos le echamos un esfuerzo adicional, no nos esforzamos con convicción permanente y ponemos recursos para demostrarlo. Los más importantes, no trabajo forzado, no trabajo infantil, eh, respeto absoluto de los derechos laborales, ¿sí? Respeto al medio ambiente sano, con particular énfasis en el tema del agua. Por supuesto, respeto al patrimonio cultural y a los derechos de los pueblos indígenas o de naciones originarias, como sea reconocido en el derecho de cada país. Eh, Adicionalmente, proponemos el tema de igualdad de género e inclusión, no solo no discriminación, sino inclusión. Y, por supuesto, tratar de ser lo más claros posibles y transparentes en la comunicación que se comparte, no solo con el gobierno, sino con nuestras comunidades. Y estos 7 derechos se complementa una actividad particularmente importante que tiene que ver con el tema de protección patrimonial y resguardo y seguridad. Eh, Parte integral de la actividad de respeto a los derechos humanos en empresas como nosotros tiene que ver con la aceptación voluntaria de los principios de seguridad, de los principios voluntarios de seguridad. Es decir, eh, ninguno de nuestros colaboradores en cualquiera de nuestros equipos y sitios, ninguno va armado,
todos reciben, y esto es algo muy importante, todos reciben capacitación en el tema de derechos humanos, porque los derechos humanos valen para las comunidades de interés, para las personas de la comunidad, pero también para las propias personas, porque el enfoque nuestro es, ante todo, siempre y en todo momento, proteger a la persona y a las comunidades, ¿sí? No, no hay, no hay cantidad de oro que valga lo que vale la vida de una persona, y eso es algo que tienen clarísimo todos nuestros colaboradores y colaboradoras. Eh, aquí valdría la pena un poquito eh, explicarles qué entendemos. Miren, esto del trabajo infantil en Guatemala, o sea, la verdad es que sí hay trabajo infantil. Yo me he dado el tiempo y agradezco siempre la oportunidad de conocer nuestras comunidades. La verdad es que sí hay trabajo infantil en nuestros países, ¿no? En Guatemala, con datos del Banco Mundial, el 7% de los niños menores de 16 realizan una actividad remunerada. Eh, Aquí no. En nuestras empresas, como industria, como gremial, deberíamos, y es la propuesta, hacer un esfuerzo y un compromiso clarísimo de aquí no. Aquí hay un video que me voy a obviar, que no voy a compartir para no revictimizar, pero el año pasado fuimos a Bolivia y pues los niños no van a la escuela, van a la mina. Eso no puede ser, no, no, eso nunca más, ¿no? Y es una realidad presente. Digo, Perú, por ejemplo, tiene un problema muy grave de actividad eh, ilegal relacionada con actividades ilegales, ¿no? Con minería ilegal o minería informal. Y esto es muy grave porque no se siguen los protocolos y las medidas de seguridad. Entonces, lo que yo siempre digo es, las personas que colaboran en nuestra empresa, en nuestras, y va la propuesta de que en nuestras industrias tengan la certeza de que aquí no, aquí nunca van a encontrar un niño en la mina, nunca van a encontrar un niño al interior o relacionado con nuestras actividades. Y si eso existe, está súper penado. Adicionalmente, nosotros en Pan American hacemos un reporte sobre actividades de trabajo infantil y trabajo forzado. Y en los últimos 4 años hemos tenido 0 incidentes en todas nuestras operaciones. Y eso es algo que yo siempre trato de difundir porque, pues, el, el precio de los metales vienen y van, pero el prestigio y el recuerdo de haber estado en una empresa en donde aquí sí se respetan, eso se queda. Entonces, eso es muy importante. Trabajo forzoso, ¿sí? Aquí también hoy. Y en estas actividades y en nuestros países sí hay historias, pues, de miedo verdadero, ¿no? Y a lo que entendemos por trabajo forzoso tiene que ver con el trabajo decente, como lo establece Naciones Unidas, es ante todo un trabajo voluntario. Aquí no se retienen documentos, no se retiene a las personas, no hay jornadas eh, excesivas, no hay uso de fuerza, no hay retención ni de documentos, ni pago, ni otorgamiento de deudas por enganche. Hay que hacer la faena bonita, ¿no? Y además tenemos varios indicadores que tienen que ver cómo detectar eh, con acciones preventivas el trabajo forzoso, ¿no? Eh, lo tiene ahí, pero que empiezo esto como una excusa para empezar a introducir a detalle el tema de debida diligencia en derechos humanos. Eh, que eso es extraordinariamente importante en nuestras actividades. Eh, por supuesto, esos dos son como muy, muy importantes para nosotros y por eso me tomé unos minutos para compartírselos, pero nuestro enfoque, y es la propuesta para el sector, es que sea preventivo, proactivo y con acciones posibles y razonables, ¿no? Eh, Preventivo y proactivo tiene que ver con, vamos a anticipar el posible daño. Miren, yo vengo de una ciudad, si ustedes nos buscan, la Nepantla en México, la verdad es que no salen cosas bonitas. Eh, Más allá del tema de la inseguridad, nosotros hace algunos años, ya bastantes, pues nos explotó una gasera, ¿no?
Eh, Hubo cientos de muertos, una cosa terrible. Eh, y la causa ha sido muy clara, son errores múltiples por fallas en las actividades preventivas y errores de seguridad. Entonces, yo cuando voy a una mina, me acuerdo de pues cuando era niño y veía la humareda y el olor a muerto de vecinos, tengo muy claro que en esto no podemos fallar. En este tipo de actividades tiene que haber un compromiso de respeto, pero también de respeto a los derechos humanos, pero también de otorgar resultados, ¿no? Eh, por supuesto, me voy a fusilar a mi jefe, bueno, al jefe de mi jefe, a nuestro director general, que lo dijo una frase bonita, ¿no? Yo creo que por eso ha sido exitoso. Dijo, en nuestra empresa está muy fácil esto de respetar los derechos humanos. Hagan lo correcto para la empresa, para el negocio, para nuestros colegas, para nuestras personas, pero también para nuestras comunidades. Y hacer lo correcto significa no solo extraer el mineral, significa hacerlo con respeto a los derechos humanos. Y entonces, bueno, todo esto suena medio bien, pero cómo, cómo, cómo lo hacemos de forma práctica? ¿Cómo ser un líder en minería responsable con un enfoque de derechos humanos? Entonces, no sé si alguien nos pueda ayudar a leerlo, algún voluntario. Eh, a ver si conozco a alguien. Eh, alguien que se quiera aquí autopromover. Sí, Ah, Eric Estrada levantó su manita. Eric, ¿quisieras leer el textito que está aquí? Buenas noches, claro que sí, con mucho gusto. Pan American Silver, minería responsable. Hacer minería responsable es promover una visión compartida basada en el respeto a la dignidad de todas las personas, la seguridad en las operaciones y la protección del entorno, integrando de forma permanente los derechos humanos, incluidos los de las comunidades y pueblos indígenas, en cada decisión operativa. Este enfoque fortalece la confianza, fomenta el trabajo en equipo y permite que la actividad minera genere valor económico y social de manera responsable, sostenible y respetuosa de las personas. Suena bonito, ¿no? En tus propias palabras, Eric, ¿cómo lo entiendes? Yo lo que veo es que la actividad minera tiene una actividad eh, muy compleja por delante, porque por un lado tiene el hecho de requerir extracción de material necesario y muy importante para la población en general, pero las personas no están tan conscientes de ese tema, ¿verdad? Y muchos lo ven como algo negativo. Entonces, hay que tratar de mantener un equilibrio, ¿verdad? Entre lo que se hace para el bien de la sociedad y hacer un trabajo bien hecho, ¿verdad? Tener Sí, el compromiso de recuperar las zonas que son explotadas, atender bien a sus trabajadores y a sus familias. Entonces es una actividad bastante compleja, pero al final creo que prevalece el buen desempeño de las compañías y el trabajo de los eh, que hacen el favor ¿verdad? De extraer todos los recursos del suelo. claro. Sí. Eh, Pocas actividades, muchas gracias, Eric, pocas actividades tan retadoras como la minería y su narrativa. Y por eso el esfuerzo adicional tiene que ser no solo generar valor económico, sino generar valor social. Entender la historia y el contexto en el que se desarrolla la actividad minera y entender también que hay una responsabilidad fundamental en la industria de respeto a los derechos humanos, ¿no? Y entonces, en este pequeño, voy a hablar de lo que conozco, pero mi ilusión es que esta idea, esta lámina pueda ser compartida, es algo que no
que nos orgullece en la empresa, de cómo entendemos nuestro programa de derechos humanos. ¿Sí? Lo primero es las personas en el centro, y algo importante en este programa: no van a haber rentabilidad financiera, van a haber acciones concretas. Lo primero es, tenemos una política pública, tenemos un esfuerzo permanente y continuo de capacitación en temas de derechos humanos para nuestro personal de seguridad. En nuestro programa de liderazgo, un tema fundamental es el tema de capacitación e información en respeto a derechos humanos, y además todos nuestros gerentes de supervisión hacia arriba tienen que tener una capacitación anual obligatoria en temas de derechos humanos. También hacemos un proceso de debida diligencia que implica todos nuestros sitios están en el proceso de actualizar anualmente una matriz de impacto de derechos posibles a derechos humanos, ¿sí? De evaluación de riesgos, y hacemos un proceso de evaluación de debida diligencia en derechos humanos al menos cada 3 años, ¿no? No nos da el tiempo y la vida para hacerlo más frecuente, pero el estándar internacional es entre 3 y 5 años, lo cual, de operación, entonces creemos que estamos en forma. Y lo más importante es apostarle a la persona. De forma concreta, les hago otra vez el comercial. Esta es nuestra política de derechos humanos, la versión actual. eh, eh, Me importa mucho esta política es transversal con otras políticas de anticorrupción, el código de ética de nuestro código de proveedores, ¿sí? También tiene que ver con, reconocemos la importancia del esfuerzo de respeto a los derechos humanos a lo largo de todo el ciclo minero, desde la exploración hasta el proceso de cierre, en todo momento, ¿sí? Formalizamos la obligación de hacer el marco de debida diligencia y incluimos, por ejemplo, el tema de igualdad de género de forma explícita, vamos muy en serio con eso. E incluimos temas de innovación, y eso no lo he visto en muchas otras empresas globales, incluso en muchas instancias públicas. Incluimos el tema de inteligencia artificial. ¿Saben para nosotros cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial como ChatGPT o Claude o cualquiera de estas cosas y un pico y una pala? Ninguna. En toda instancia son tecnologías y herramientas a disposición de la persona, ¿sí? Para generar valor. Cuando se usen, necesariamente si trabajas o colaboras con nosotros, porque esta política es obligatoria para colaboradores y para proveedores y para subcontratistas, toda acción tiene que ser con un enfoque de perspectiva de respeto a los derechos humanos. Y eso no es negociable. Entonces, algo que yo siempre digo es, pues, a nuestros colaboradores, en vez de que un día llegues y les digas lo que hiciste en la mina, compártelo con tu familia para que vean que tú no solo eres una persona dedicada a minería, haces muchas otras cosas. Y muchas otras cosas tienen que ver con respeto a los derechos humanos. Nuestro proceso de debida diligencia, esto me lo voy a pasar rápido porque no tiene mucho que ver, pero es permanente para detectar posibles y evaluar riesgos de derechos humanos y documentarlos y tener planes específicos de acción. Nuestro futuro, por supuesto, tenemos grandes retos eh, en comunicarlo, ¿sí? En trabajar en la cadena de valor y sobre todo en tratar de que no haya actividades ilegales relacionadas con nuestras actividades u operaciones. Eh, Incluso sé que la Corte Interamericana recientemente acaba de sacar una resolución, la 1 del 2026, que tiene que ver con actividades ilegales y el daño que esas actividades generan. Eh, Ejemplos hay muchos y tristemente México es un buen ejemplo para mencionarlo. Eh, Recientemente el crimen organizado secuestró 10 personas en un campamento minero y pues ya aparecieron 9 cuerpos. O sea, eso es un riesgo que tenemos que entender y encontrar una forma de ser empáticos con el contexto en el que se realizan las actividades. Eh,
hay un programa que me gustaría compartirles también. Nosotros tomamos muy en serio el tema de la cadena de valor y creemos que hay una responsabilidad de las empresas grandes con su cadena en el trabajo de empresas comunitarias y de empresas proveedoras. Entonces, en Chile estamos organizando un piloto para capacitar y formar y mentorear o brindar y desarrollar capacidades y competencias a nuestras empresas comunitarias, a nuestros proveedores, en el esquema de derechos humanos, porque pues por el mismo proceso de debida diligencia muchas veces pues no, hacemos un esfuerzo pues, para indagar quiénes son los proveedores nuestros y luego las empresas comunitarias no tienen esas capacidades de tener una política, un plan de acción. Pues entendiendo esto, nosotros los formamos y los capacitamos, ¿no? Y ya empieza a haber bonitas historias de éxito. Eh, por ejemplo, en México, todo el huevo de la operación minera se compra una empresa comunitaria que ha surgido justo de un proyecto apoyado en alianza con la comunidad, que además ellos son los que la comunidad decidió eso. O sea, no solo es generar empleos, sino generar competencias y capacidades. Por cierto, huevo rojo es de alto contenido proteico. Entonces, estas acciones cotidianas, y con esto voy cerrando, tiene que ver con la actividad minera que no respeta derechos humanos, no tiene ningún futuro. Y más allá de eso, es criminal. Entonces, para hacer bien las cosas, empecemos con identificar y evaluar riesgos, con establecer políticas y compromisos públicos, con capacitar, con promover. Esto es muy importante. Nosotros adicionalmente tenemos que tener el compromiso público de tener mecanismos claros y accesibles de quejas y reclamos. Por supuesto, en todo momento se puede recurrir a la autoridad, pero toda empresa, como lo establece el tercer pilar, tiene que tener un mecanismo claro, accesible, gratuito y con posibilidad de ser anónimo para recepcionar quejas y un compromiso de actuar. Yo quisiera cerrar en los últimos minutos que me quedan, porque me dijeron 1 hora, bueno, todo esto, ¿cómo se aterriza? Y quiero atreverme a pedir, si pueden por ahí, algún otro voluntario que, miren, así es como creemos que las actividades de respeto a los derechos humanos se pueden hacer realidad. ¿Alguien me puede acompañar leyendo alguno de estos temas? ¿Algún voluntario para no seleccionar? ¿Hola? ¿No? Eh, Luis, ¿andas por ahí? Luis Colindres, ¿no? Chao. Es que como mi pantallita es chica. Hola Felipe, Hola, te habla Leonardo Villagrán. hola Leonardo, ¿cómo te va? Qué gusto oírte. Igualmente Felipe, ¿qué necesitas? ¿Que te lea la primera acción? Sí, sí, por favor. Prevengo y actúo ante cualquier actividad que pueda afectar la vida, la dignidad o los derechos de las personas. ¿Lo azul también? Sí, sí, por favor. Si el monitoreo detecta riesgo de deslizamiento en un talud o falla en un sistema de ventilación subterránea, detengo el frente hasta implementar controles técnicos y verificar condiciones seguras. Esto es importante porque tiene que ver con el derecho a la vida. Muchas gracias, Leo. Con la integridad de la persona y eso tiene que ver con las personas en la actividad minera tienen que tener la confianza y la certeza de que pueden parar la operación si detectan un riesgo, de que tienen que sentirse empoderados porque entienden que el respeto a a la vida, que la seguridad es más importante que la rentabilidad. Eso es súper importante. La seguridad es lo primero. Y la seguridad solo es posible con un claro compromiso y enfoque de respeto a derechos humanos. Esto ya no avanzó. Se atoró. Ahí abajo. Ah, sí. Si alguien quisiera ayudarnos por ahí, el tema Hoy 2. sí voy yo. Muchas gracias. No. Eh, Segundo, conozco y genero empatía de los riesgos sociales y ambientales que pueden impactar a trabajadores y comunidades. Antes de aumentar la captación de agua para el proceso, reviso niveles de acuíferos, aliento el monitoreo participativo con la comunidad
y actúo sin afectar fuentes locales y el uso agrícola o ganadero. Eso, muchas gracias. Eso es súper importante. El medio ambiente, la actividad minera necesariamente siempre va a tener que ver con el agua. Y hay muchos mecanismos. Por ejemplo, en Perú hay varios ejemplos de buena práctica. Nosotros tenemos un monitoreo participativo con la comunidad y pues la comunidad trae sus expertos, se revisa frecuente y constantemente. Es una buena práctica, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Pedro. Pedro, por ahí, ¿levantaste la mano? Aquí Sí, está por acá. muchas Dice gracias. 3, verifico y me aseguro que en mi operación no exista trabajo infantil, trabajo forzoso ni discriminación. Antes de autorizar el ingreso de un nuevo contratista, transporte, construcción, alimentos, etc., reviso la documentación laboral, condiciones de jornada laboral, verifico la edad de su personal. Y esto, muchas gracias, Pedro, es porque esto sí existe. O sea, todos hemos visto que, por ejemplo, en los camiones o en el transporte público, luego el chofer tiene un ayudante o lleva hasta la familia, ¿no? Al hijo o a la hija como de colaborador. No, este, hay tres espacios para un niño o un adolescente, ¿no? O una niña. La escuela, el parque o la casa. Si no está ahí y está trabajando, no. Eso ya no puede ser, ¿no? Eh, este es un tema muy importante y además no solo es importante, es no negociable. ¿Alguien más por ahí? Hola, hola a todos, Felipe, mucho Hola. gusto. Gracias por la exposición. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Claro, fíjate que nuestra experiencia, yo estuve trabajando en las minas de Codelco Ajá. y es algo importante como el gigante dormido de la minería, que es de nuestro punto de vista la industria más poderosa, la industria que te puede instruir cómo es el recurso hídrico, cómo se puede trabajar, que es por la misma naturaleza de lo complejo de la minería y su historia. Nosotros lo vemos como la industria top del uso de la energía, la eficiencia energética y creemos pues, ¿verdad? Que ese gigante es el que te puede instruir, formar, capacitar, inspirarte en la vida para tener trabajos dignos y justos, ¿sabes? En el que la minería puede ser referente a hacerse bien las cosas con los temas de la responsabilidad, el recurso hídrico, como bien lo decías, es una simbiosis con el tema del agua. Entonces, creo que usando herramientas de transparencia, creciendo con la comunidad, es un desafío pues complejo, ¿verdad? No quiero ser romántico, pero si una industria es suficientemente robusta y trabaja por eficiencia, mejora y puede transferir esa prosperidad en conocimiento, en tecnicismo a la sociedad, y ahora pues que este es un reinicio, es una verdadera oportunidad para hacer las cosas bien, lo que tú comentabas de poder llevar una trazabilidad, que las comunidades prosperen con la industria minera, que realmente es, yo me quedé sorprendido y puedo comentar que la industria minera es la que ha prosperado a Chile. Es un referente, Codelco, Choquicamata, son empresas impresionantes de mejora continua, de procesos. Es hermoso ese mundo y ahí está como referencia Chile, ¿verdad? Ha dado buenos ingenieros a buen nivel y creo que aquí se puede hacer algo similar, ¿verdad? Eh, Muy bonita tu experiencia, el comentario de los compañeros técnicos mineros, pues, ¿verdad? Por la jerga que utilizaban, pero creo que el rumbo, escucho mucho un canal que se llama Rumbo Minero, Sí. del Perú que tú estás comentando, y ellos permanecen, educan, comparten,
y van avanzando, ¿verdad, Felipe? La verdad que se puede hacer mucho, creo que con herramientas de transparencia, con esa ingeniería robusta, se puede hacer mucho. La verdad que muy agradecido por el evento, felicidades y pues gracias, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Yo solo complementaría una cosa. Chile entendió algo muy importante. Eh, el crecimiento económico no basta. Tienen un esquema muy complejo, tienen muchas leyes. A mí me sorprende van en la ley 10,000, no sé cuántas. Pero han hecho una cosa muy bien. No le apuestan solo al crecimiento, sino a la formación de personas. Y las personas van entendiendo y van generando una narrativa. Y es un país que en América Latina es quizá el país que más pronto va a terminar con la pobreza, al menos con la pobreza extrema. Tú vas y de pronto Chile es un país súper próspero. Bueno, creo que avancemos al siguiente. Si alguien me puede ayudar con este tema. Bueno, este tema de pueblos indígenas viene muy al caso. ¿Alguien me puede ayudar a leer? ¿No? Creo que... Hola Felipe, buenas noches. Sí, con gusto. Buenas noches. Proactividad. Respeto los derechos de los pueblos indígenas, garantizando procesos de consulta libre, previa e informada antes de decisión que pueda afectarlos. Antes de expandir una zona de exploración cercana a territorios indígenas, entrego información clara, aseguro tiempos adecuados de deliberación de la mano de las autoridades indígenas y del país. Derecho a la consulta libre, previa e informada. Y en esto, justo por el contexto de Guatemala, solo quiero decir una cosa, sin yo ser un vocero, que hay que respetar el proceso que siempre debe ser conducido por el Estado, ¿no? Algo importante es la cadena de valor, tiene que ver con esto, ¿no? Los mismos estándares laborales y éticos que se aplican en Internet tienen que ser solicitados a la cadena de valor. Voy a ir un poquito rápido porque me dicen que hay que ser puntuales. Yo quisiera cerrar con al menos dos. Esto también tiene que ver con el tema de igualdad, con el trato a periodistas, pero si hay dos voluntarios por ahí, bueno, más bien este último me importa mucho, ¿no? Con una especie de cierre, si hay, incluso, bueno, abusando de quién es anfitrión aquí, Leslie, si nos ayudas a leer, o alguien de la Grenat. No. Un último voluntario, ya es el último. Trabajo en minería responsable, respetando los derechos humanos y logrando resultados por encima de las expectativas, haciendo las cosas bien y en equipo desde un inicio. Al prevenir conflictos sociales y sanciones regulatorias, mantengo continuidad operativa y protejo la reputación y sostenibilidad del proyecto, creando valor económico y social en la actividad minera y respetando los derechos humanos. Muchas gracias. Yo quisiera cerrar con una pequeña anécdota. Miren, eh, por ejemplo, estamos en el mes de agosto y la mayoría de las empresas mineras están reportando sus estados financieros del segundo semestre. Yo a veces me invitan a las reuniones de comités de inversionistas o de accionistas, ¿no? Y a mí me sorprende cada vez más porque sobre todo los grandes fondos de inversión preguntan con mucho interés, no sobre la rentabilidad financiera, hasta me dicen, pues ya sabemos que los precios están muy altos, eso cualquier empresa lo sabe. Platícanos de tu programa de derechos humanos, platícanos de tu proceso de debida diligencia. Hasta nos dicen, ¿nos puedes compartir tu material de capacitación? ¿Cómo sabemos que ustedes están haciendo las cosas bien? ¿Cómo sabemos? Yo lo que les digo es, todo lo que hacemos es transparente, están nuestras políticas, pero sobre todo, ahí están los resultados de nuestra gente, ¿no? Y el futuro de la minería, rentable, responsable, tiene que ver con el liderazgo de las personas que entienden que la persona
siempre está en el centro de toda actividad minera y la prioridad siempre es la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Con eso, pues yo les agradezco y quedo a sus órdenes por si tuvieran cualquier comentario o diálogo y logré acabar a las 7. Bueno, me pasó unos minutos, pero creo que quedó bien. Estoy a sus órdenes. Tenemos una Eh, consulta de Mario Carmona. sí, Adelante. Sí, buenas. Soy de Costa Rica. hola, Mario. Hola, por varios años, ya más de 30 años, trabajo en minería. He trabajado bastante tiempo en Guatemala y en México. Y en temas de derechos humanos, me gustaría saber cómo hacen ustedes el control de las empresas contratistas y subcontratistas. Sabemos que en la industria minera, la gran cantidad, podría decirse que más de un 50% de los trabajos son realizados por empresas contratistas y subcontratistas. Y no hablamos solo de capacitación. Me gustaría conocer los controles, porque de acuerdo a mi experiencia, la mayoría de los conflictos sociales nacen de acciones de las empresas contratistas y subcontratistas y no necesariamente del personal de la empresa. La segunda pregunta es, ¿cómo evalúan los efectos de la capacitación? Porque está muy bien dar las conferencias, etcétera, las charlas, pero detectar el cambio, sobre todo en el área de los staff. Yo trabajo directamente con los staff de las compañías y uno de los problemas es cambiar la mentalidad del profesional técnico hacia un tema social. Hay una resistencia muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacen la evaluación? Y veo que ustedes usan mucho o están bien avanzados en las metodologías del IFC en términos de gestión social. Me gustaría conocer la experiencia en los programas de quejas y reclamaciones, porque los programas de quejas y reclamaciones en la mayoría de las empresas son vistas como un procedimiento y no como un medio para resolver conflictos. Inclusive el personal de las empresas no les gusta eso porque se sienten acusados, se sienten señalados y no lo usan como un canal real de resolución de conflictos. Esas serían las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Mario. Sí, sí se ve tu amplio conocimiento. Voy a tratar de ir respondiendo puntualmente. En el tema de la cadena de valor, nosotros hacemos muchas cosas, pero déjame compartirte 3. Lo primero es, todo nuevo posible contratista pasa por un proceso de supervisión y de revisión de debida diligencia. Tenemos un sistema eh, que pasa por 3, digamos, pasos importantes, de autoverificación, de diagnóstico y de verificación. En temas, eh, dependiendo de la empresa que vaya a entrar, pero todas pasan por al menos, digamos, una lista que tiene que ver con derechos humanos, con medio ambiente y con cumplimiento. O sea, que no tengan antecedentes. Una empresa que ha tenido, digamos, impactos en derechos humanos previamente, no la aceptamos. Y se les explica el por qué. Eh, en el tema de la cadena de valor, ¿no? Una segunda cosa que hacemos es, nosotros hacemos un reporte anual sobre riesgos en nuestra cadena de valor de impactos en derechos humanos y lo hacemos público. Y en contratistas, cuando tenemos duda, verificamos y supervisamos, ¿no? Si no, no hay contrato. Y 3, ¿cómo garantizamos que ese cumplimiento sea verificado? Pues en los contratos van cláusulas específicas de respeto a derechos humanos. Entonces, digamos, no solo es sancionador,
también tenemos, como les comentaba, este programa de desarrollo y capacitación de competencias en derechos humanos, que, eso podría ser interesante. Lo financiamos nosotros. O sea, no te pedimos que pagues ni que participes. Nosotros lo financiamos, traemos expositores y es un programa de mentoría en donde durante entre 4 y 6 meses colaboramos con ellos para que desarrollen sus propias políticas y les damos un seguimiento semestral a sus programas. Eh, Hemos estado también en pláticas con algunos organismos internacionales. Eh, Creemos que es una buena práctica. Es costoso y a veces es complejo porque sobre todo las empresas comunitarias pues no tienen muchas veces el personal y el tiempo. Entonces eso, muy importante, lo hacemos, digamos, en el tiempo de la duración del contrato. Del programa de capacitación, pues mira, les hacemos examen. El área de cumplimiento, no el área de capacitación, no yo, diseña a partir del contenido un cuestionario y si no pasas, lo tienes que volver a hacer. Y hay varias consecuencias, o sea, no se puede penalizar porque no pases un proceso de capacitación interna, pero digamos, las sesiones de capacitación se dan en horarios de trabajo. O sea, ¿tú sabes cuál es la jornada de capacitación más cara en el mundo? La de la minería. O sea, yo paro un turno a veces para meterlos al curso de capacitación en derechos humanos. Y eso es algo que siempre le agradezco al gerente de mina oye, me estás dando no sé cuántos cientos de miles en valor para mover a tus supervisores, a tus técnicos a un curso de derechos humanos al menos una vez al año. Y al menos significa de verdad al menos. Y los resultados de la capacitación además se auditan. Creo que esa es la mejor forma. Y ahí esa capacitación, a partir del año que entra, le estamos haciendo extensiva a proveedores. También con la idea de ser transparentes, ¿no? Y tu tercer pregunta que había apuntado aquí. De quejas y reclamaciones. Eso es súper importante. Mira, está en nuestra política. No solo tenemos un mecanismo de quejas y reclamos, tenemos 4 mecanismos internos, el de comunidad, el de corrupción. Todos y cada uno tienen un procedimiento específico cuando tienen que ver con impactos a derechos humanos. Sí, o sea, hay un proceso específico que no llevo yo, solo en los temas de posible impacto a derechos humanos, pero, o sea, hay muchos temas, como en toda empresa, como en toda familia, hay quejas, se manejan por un equipo específico, garantizando 3 cosas muy importantes. No represalia por ningún motivo. O sea, tu denuncia se atiende de forma anonimato o pública, dependiendo como tú decidas, pero esa decisión se respeta. Se realiza un expediente y se comunica la resolución. Es retador porque a veces, pues hay denuncias falsas, ¿no? Pero partiendo de la buena fe, creemos que estos mecanismos de quejas, como tú bien dices, te dan además información y conforme van llegando, se analizan y se dan seguimiento. Y de hecho, creo que lo mencionaste, cuando no hay quejas, es que algo está mal. Si no hay quejas, significa que el sistema no ha logrado generar confianza. Entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, no solo capacitamos en derechos humanos. Mis colegas de cumplimiento realizan una capacitación anual y se les da los números en varias de nuestros sitios, dependiendo el país. Cuando se les da el contrato, ahí se les da el número del mecanismo, dependiendo correo o teléfono, del mecanismo de quejas y reclamos. Y también en algunos sitios tenemos, es que ya cada vez se usa menos, pero antes teníamos un teléfono dedicado, pero buscamos cómo hacerlo, ¿no? Ya cada vez todo es digital. Hay correos, pero también hay teléfonos, o puedes hacerlo con buzón, pero en todo momento se garantiza eh, la no sanción o repercusión por el levantamiento de la denuncia y siempre se te informa qué pasó. Esos serán los comentarios.
No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta. ¿No? Creo que solo Mario se animó y desde Costa Rica, que no sé cómo le hiciste para apoyar al Real Madrid, pero aquí nosotros, el equipo de Casa Cementero, pues si no hay más comentarios, yo quisiera muy particularmente agradecerle, muy particularmente agradecerle a todas y cada uno de ustedes, particularmente a Leslie por la invitación. Para mí siempre es un gusto. Y yo quiero cerrar con esto. Yo estoy para servirles. Yo tengo muy claro que mi función es no solo comunicar, sino demostrar y hacer público, creíble y constatable y verificable que en la empresa, pero sobre todo en la industria, se puede trabajar con respeto a los derechos humanos. Y esto es un trabajo en equipo. Yo soy un punto de contacto en temas de derechos humanos, pero esencialmente esto solo funciona si se trabaja en equipo. O sea, yo siempre le agradezco a las áreas de asuntos corporativos, a medio ambiente, a social, a la operación, que paran para una capacitación en derechos humanos. A mí siempre me sorprende eso. El compromiso tiene que venir desde hasta arriba, pero también desde hasta abajo. Tiene que haber confianza. O sea, nuestros colaboradores saben que pueden parar la operación. Nuestros colaboradores saben que el sistema de quejas funciona. Nuestros colaboradores saben a quién buscar y saben que la prioridad en todo momento es la seguridad. Si somos rentables, qué bueno, pero la seguridad es lo más importante en la actividad minera y la seguridad empieza con el respeto a los derechos humanos. Y sin más, pues no me quedo sino agradecerles, desearles una muy feliz tarde y espero en cualquiera de estos eventos en la actividad minera poder coincidir con ustedes en su extraordinariamente bello país que es Guatemala. Bueno, y también en Costa Rica, que también es muy bonito. Leslie, no sé si hay algo más. Muchas gracias, Felipe. Creo que por el momento estamos y ya no tenemos más comentarios. Solamente agradecer a los participantes, a cada uno de ustedes quienes nos acompañaron hoy y enriquecieron esta conversación también con sus participaciones. Felipe, muchas gracias por el tiempo que nos has concedido y creo que al final nos quedamos con la tarea de seguir trabajando como sector minero en todo el concepto de derechos humanos. Al final estamos convencidos de que el respeto a los derechos humanos es lo que aporta también a la minería responsable que practicamos acá desde la gremial y cada uno de nuestras empresas socias. Así que muchas gracias, Marcela. Si gusta, por favor, hacer el cierre de esta sesión. Muchas gracias. Con gusto, Leslie. Muchas gracias por su participación, estimados participantes. Ha sido un gusto contar con su presencia en este primer webinar del mes de minero. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestros medios de comunicación, donde estaremos compartiendo información sobre los próximos webinars y actividades que estaremos preparando para continuar con esta celebración. Antes de finalizar, les agradecemos mucho si pueden tomar unos minutitos para poder contestar nuestra encuesta de satisfacción, así poder fortaleciendo la calidad de nuestras actividades. Y también agradecemos sinceramente su asistencia y participación e interés. Les deseamos una excelente noche y esperamos contar nuevamente con su participación en nuestros próximos webinars. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.